días. Bueno, Señor, gracias por este día. Señor, gracias por este lugar. Dios mío, tu presencia. Jesús, podemos reconocer que tú estás en medio de tu pueblo. Señor, somos tu pueblo, tus escogidos. Señor, tú nos has relevado, tú nos has mostrado tu palabra, Señor. Nos has mostrado, Señor, tu enseñanza, Señor, Dios mío, los tiempos, Señor, el que todo está bajo tu control, Dios mío, todo tú lo permites, lo bueno y lo malo. Por eso, Señor, queremos, Dios mío, conocerte más, saber más de ti. Trae revelación a nuestra vida, Jesús. Trae luz, trae conocimiento, Señor, trae que podamos interpretar los tiempos, estos tiempos tan difíciles, Señor, que podamos conocerlos a través de ti, Jesús. Tú eres el que nos da la luz, Dios mío. Por eso, Señor, aumentanos la fe, Señor, Dios mío, ábrenos, Dios mío, la visión espiritual, ábrenos, Dios mío, el saber más de ti, Jesús, y gracias por estar en nuestra vida, Señor, tu misericordia, tu compasión, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Que el Señor me dé la gracia para poder compartir, porque lo que el Señor me muestra, pues quisiera mostrarlo, y me hablaba el Señor de estos tiempos, ¿no? Los tiempos que vivimos, bueno, quizás los cambios climáticos, no sé. Pero esta semana llevamos 2 semanas de lluvia, algo que es inusual en España. Hemos estado clamando tanto por lluvia. Yo soy de Granada, de Andalucía, y es una comunidad que está casi desértica, y se muestra, ¿no?, o predicen que esa zona será desértica, ¿no?, que el Sahara está ganando todo ese terreno y que llegará un momento en que España también será un desierto, ¿no? Y quizás sea así, ¿no? Quizás vemos que los climas se están cambiando y, bueno, hay muchas teorías para ello, del cambio climático que tanto los políticos quieren ordenar o quieren arreglar, quieren solucionar, pero yo creo que no está en las manos del hombre, está en las manos de Dios, ¿no? Yo creo que el tiempo, que es algo que el hombre no puede controlar, no puede acelerar ni puede retrasar, no podemos pararlo. Y creo que también los tiempos climáticos, pues no es que el hombre no pueda tener el control es de Dios, pero sí el hombre actúa sobre ellos, ¿no? Y yo creo que el cambio climático y todas estas situaciones vienen por causa de algo, ¿no? Y creo que la causa está clara, ¿no? Primero, para mí, que cuando veo todo esto le pido al Señor que me muestre, pues bueno, una enseñanza espiritual, el porqué de las cosas, de estas catástrofes que hay, como hemos visto la Dana, tantas personas que han muerto, y a veces pues no te lo explicas y preguntas a Dios, ¿no? Pero todo tiene sus consecuencias, y sí nos damos cuenta de que, por lo menos yo espiritualmente veo que el hombre no está haciendo las cosas bien, de que la humanidad no está obrando como debe de obrar. Vivimos en un sistema o un ecosistema donde, como yo compartí alguna vez, todo está organizado, estructurado, cada cosa en su lugar, ¿no? Cada creación, cada formación está con un porqué. Si nosotros lo mudamos, lo transformamos, lo cambiamos, pues trae consecuencias en el ecosistema. Y las consecuencias que hay, pues gran parte de las veces es destrucción, es muerte. Y desde los tiempos de Juan el Bautista se predica el final de los tiempos, ¿no? De que haya arrepentimiento en nuestra vida, haya un reencuentro con Dios, porque el final está llegando. No lo sé si es el final de los tiempos, pero sí sé que los tiempos son peligrosos, sí sé que el hombre está alejado de Dios, pero más que alejado de Dios está contra Dios, está como pinchando, ¿no? Como aquel que pincha sobre el cielo, sobre las cosas de Dios, ¿no? Con las leyes, con todo lo que estas autoridades que están puestas por Dios, claro que sí, pero son autoridades que no están actuando conforme al temor de Dios, ¿no? Amén. Y eso trae consecuencias. En Isaías 24,
quiero compartir algunos versículos sobre ello, algunos bastantes, o que el Señor nos lleve a... Y en Isaías 24:5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Sí? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, vuelvo a repetirlo, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Compartí antes a un hermano, ¿no?, sobre el pacto sempiterno, ¿no? Y cuando escuchas palabras raras que quizás no son muy usuales, quizás a veces no las entendemos, pero el pacto sempiterno es un pacto para siempre, es el pacto eterno, así lo dice esa palabra. Es un pacto que no se quebranta, es el pacto del amor de Dios, porque Dios es amor. Dios nos ama no por lo bueno que somos, sino porque nos ama, porque Dios es amor. No puede dejar de amar, no puede dejar según por nuestras obras. Pero sí, a veces nuestras obras nos llevan a que haya bendición o haya maldición, también lo dice la palabra. Y yo en estos días que veía tanto catástrofe, veía tanto cambio y veía tantas situaciones, a mí me hablaba el Señor, ¿no?, de cómo están los tiempos y no sé, parece que el hombre como que no se da cuenta, ¿no? Dentro de toda la creación, que el hombre fue quizás, o así lo dice Génesis, fue la creación más semejante a Dios, donde le revela, donde le muestra como que es la obra maestra de Dios dentro de toda la creación hecha por Dios. Yo me ponía a pensar, decía, ¿cómo el hombre no nos estamos dando cuenta hacia qué resultado vamos, hacia qué derivación estamos llevando? Dice que los cielos cuentan su gloria, dice que la creación gime, ¿no? Habla en el Nuevo Testamento, gime mostrando, ¿no?, realmente el dolor que hay en el mundo. Y yo decía, qué fáciles somos los hombres de vulnerarnos, de engañarnos, de cegarnos, de adulterarnos o de cambiar de forma, ¿no? Hay muchas formas que no se pueden cambiar. Tú no puedes cambiar ciertas cosas de la creación. Si las cambias, mueren. Si tú sacas del hábitat a un pez, pues muere. Si tú sacas de hábitat o sacas de su sistema cualquier otra cosa, no tiene forma de mutación. Pero yo, en mi vida, en mis 50 y poco años 50 y muchos que tengo, sí me he dado cuenta de muchas mutaciones que ha habido en mi vida. He vivido en la pobreza, he vivido en la escasez, he vivido en la abundancia, he vivido en la riqueza, he vivido en el pecado, he vivido en las tinieblas, he vivido en una oscuridad muy profunda, ha habido perversiones en mi vida y también ha venido la luz a mi vida, también ha venido la santidad. El otro día una persona, yo le corregía y venía a recriminarme algo y yo le decía, eres un ladrón, eres un ladrón. Y él me decía, pero no solo yo, también hay muchos ladrones. Digo, pero yo no soy ladrón, yo soy un hijo de Dios. Mis pecados, mis imperfecciones las hay, pero yo no robo. Ya, pero muchos que hay cerca de ti, si roban, yo estoy hablando de ti, porque yo sí te he hallado en ese hurto. Por lo tanto, bueno, fue un cara a cara que no gusta, pero sí una vez he sido ladrón, sí una vez sí he hurtado, sí he robado, pero ahora soy un hijo de Dios. Por lo tanto, yo en mi vida, en lo que yo veo como el hombre puede mutar mucho. Y así lo dice la palabra, ¿no? De estar en esclavitud, de estar presos, de estar en oscuridad, de ser hijos de las tinieblas, hijos de la mentira, a ser hijos de luz, a ser hijos de Dios. Eso Dios puede realizarlo eso en nuestras vidas. Puede realizarlo de tal manera que no queda ni resquicio, porque si tú enciendes una luz, no hay tinieblas en el lugar. No es que haya luz y tinieblas, sino que hay luz. Y esa es la transformación. En fin, por lo tanto, yo me ponía a pensar y decía, el hombre es quizás el que no tiene autoridad, pero sí tiene mucho en la vida, ¿no? Pero ¿cómo el sistema no puede cambiar?
Y sí vemos cómo cambian las lluvias, las tormentas, los terremotos, los vientos, por causa de la maldad. Porque todo es espiritual. Y la creación se da cuenta y gime, y la creación se manifiesta, y el hombre no se manifiesta. El hombre es insensible a la situación. Estamos dormidos por esa picadura, por ese veneno, ¿no?, del mundo, del amor a la vida natural. Como hoy compartía el hermano, el mayor regalo de Jesús fue morir en la cruz. Él dio su vida. Ese es el ejemplo para el buen cristiano, aquel que conoce al Señor, es dejarlo todo por servir a Cristo, o aquel grano de tierra que si no cae en el suelo y muere no dará fruto, como estaba compartiendo. Y nos aferramos, ¿no?, a ello, y cuando nos aferramos pues viene la codicia, viene la avaricia, viene esa transformación, porque nosotros fuimos creados para bendecir, fuimos creados para dar, fuimos creados para amar, fuimos creados para hacer el bien, no para ser como Dios, porque nadie puede ser como Dios, pero sí ser instrumentos, herramientas de Dios. Amén. Entonces el Señor me hablaba, ¿no?, sobre las consecuencias que está habiendo. Y me hablaba de los tiempos del Antiguo Testamento, en el Génesis. A mí el Génesis es uno de los libros que más me enamoran. Y me hablaba de los tiempos de Noé, tiempos de mucha perversión, tiempos donde dice la palabra de Dios que hasta Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque el hombre estaba creado para otra cosa. Y mandó ese diluvio tan grande, ¿no?, dice la palabra, ¿no?, donde arrasó todo y solamente hubo una familia que él puso los ojos en esa familia, sobre Noé, sobre esa descendencia de Enoc, de Matusalén, de Amalek, creo que era, y donde realmente Moisés pues pudo santificar su vida. Cuando Moisés acaba de hacer el arca y de pasar el diluvio y la situación que hubo, justamente cuando acaba y toca pie en tierra, lo primero que hace es hacer un altar a Dios, darle la gloria y la honra a Dios. Y dice que eso fue grato delante de la presencia de Dios, el reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Vivimos tiempos donde no se reconoce a Dios, vivimos tiempos donde estar aquí, como hoy estamos nosotros, pues nos toman por locos. Claro, de lo dice la palabra de Dios, bendita la locura de la cruz, que es para salvación para muchos. Pero vivimos tiempos donde las iglesias no es que estén menguando ni estén creciendo, ya no es por cantidad, sino también es por calidad, por lo que estoy compartiendo, ¿no?, por ese velo que nos está cambiando, nos está transformando, pero que no gime, no se manifiesta, no clama, no brama, ¿no?, por revelarse a la situación que está habiendo en este mundo. Amén. Versículo 6 dice: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vimos unos tiempos de una masificación de población, y todos cuentan de un plan de menguar esa masificación. Hablan de unas teorías, del no sé qué, de que hayan guerra, haya situaciones para poder menguar, pero es que la palabra lo habla, ¿no?, de que menguará. Menguará, incluso disminuyeron los hombres. A mí me hablaba el Señor de disminuir los hombres de verdad. No porque tengamos un envase se nos puede decir que somos hombres. Digo mujeres o digo personas. El hombre es como lo creó Dios, a su imagen y su semejanza. El hombre no es la formación de la altura, de la anchura, de la materia, sino el hombre espiritual, el hombre de Dios, la mujer, el hombre que realmente es el instrumento, la formación de Dios en la tierra. Amén. Somos hombres, comparto mujeres, pero no nos comportamos como tal. Y de ahí viene la disminución tan grande de hombres de Dios, de mujeres de Dios, de luces, de lámparas, de candeleros que iluminan, y las tinieblas retroceden. Cesó el regocijo, dice el versículo 7, dice: se perdió el vino, enfermó la vid. La vid es verdadera, Jesús. La vid es la palabra, es la verdad, enfermó, se deterioró.
Se perdió el vino, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Amén. Y bueno, nos sigue hablando muchas catástrofes, ¿no? Consecuencias de perder el Señor en nuestra vida, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra salvación. Amén. El gozo de las buenas obras, el gozo de la representación de Dios con nosotros. Y compartía la historia de Noé, pero no sé cuántos años más adelante, después de la lección o la enseñanza de no apartarse de Dios, del diluvio, pues viene la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no es así? En el Génesis 18 nos habla la palabra de Dios de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de cómo cayó fuego del cielo, cayó azufre y cómo exterminó una ciudad que era, yo ayer estaba leyendo sobre ella y me ponía muchas similitudes de muchas ciudades en el mundo, de muchas idolatrías, de mucha perversión. No hay que poner muchas ciudades, yo creo que gran parte de las ciudades hay mucha perversión, incluso en propio Israel hay ciudades que están muy pervertidas, como es la capital, que es Tel Aviv, que es una capital totalmente sodomizada por la homosexualidad y por otras tantas cosas que a Dios no le agrada. Y yo ayer me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué se desagradó Dios del pueblo de Sodoma y Gomorra? ¿Qué fueron los pecados tantos que hubo, ¿no? Para poder traer esa destrucción en ese lugar? Pero una de las lecturas que hacía hablaba sobre una tradición rabina, sobre el libro o los libros de la Misná, no sé si los conocéis, pero la Misná es unos libros que se escribieron 300 años después de la muerte de Jesús y que fueron escritos por un rabino que trae el conjunto de lo que son las tradiciones, los hábitos, sobre todo tradiciones de la Torá, pero la vivencia, se puede decir, de lo que era el pueblo judío desde antiguamente, desde los primeros tiempos, y que no fueron solamente revelación, sino también de padres a hijos, y fueron enseñadas, ¿no? Y unas costumbres que había, ¿no? Y había una teoría, o había un dicho una enseñanza de lo que fuera Sodoma y Gomorra, y donde, aquí lo tenía escrito, ¿no? Dice que afirmaba que los pecados mayores de Sodoma y Gomorra estaban relacionados con la ganancia y el apego excesivo a la propiedad y las riquezas. Fíjate, ¿no? El amor al dinero, la raíz de todos los males, por el cual muchos se desviaron, se extraviaron de la fe. Vivimos un tiempo donde solamente miramos el dinero, solamente miramos el poder ganar. Vivimos, nos educamos, nos formamos, queremos ser algo en el mundo. Desde que somos pequeños somos enseñados. Algunos aman su profesión, lo hemos hablado aquí muchas de las veces, pero otros aborrecen su profesión, pero aman el tributo que tiene, la retribución que tiene por hacer ello. Amén. Y hemos compartido aquí tanto como decía el hermano, no hay nada mejor que servir a Dios, trabajar para Dios. Eso te lo tiene que revelar Dios, no te lo voy a decir yo. Para mí es precioso estar liberado del mundo, igual que en mi vida, como he dicho, en mi mutación, en mi transformación. Vivía por amor al dinero, ahora vivo por amor a Dios. Y mucha gente no lo entiende, pero para mí es libertad, es verdad. Eso tiene que revelarlo Dios, tiene que revelarlo el Espíritu Santo. Pero fíjate, ¿no? Esa tradición o esa enseñanza que dice que estaban relacionados con las ganancias y el apego excesivo a las propiedades y riquezas, más que otra cosa. Dios aborrecía, ¿no? A esas personas soberbias, ávaras, aquel que puede hacer el bien y no lo hace, aquel que puede dar con abundancia y da con limitación, con ridiculez, aquel que está enseñado, creado, porque hemos sido creados, vuelvo a compartirlo, para ser canales de bendición, instrumentos en las manos de Dios. Estaba hablando con un señor aquí antes que es un profesional de la encuadernación, es un hombre que dice ya no hay libros para encuadernar, ya todo es... Y el hombre me hablaba, ¿no? Y me compartía sobre ello y hablábamos, ¿no? De lo que es el Señor y
y lo que es la ganancia, lo que es el dinero, lo que es la soberbia. Y más el apego, ¿no?, a las riquezas, a la prosperidad. También había adulterio, había soberbia, pero dice sobre todo la Misná que había falta de caridad. Había falta de caridad, de amor. Había falta de amor. Y por el crecimiento de la maldad en este mundo, el amor de muchos se enfriará. La caridad, el amor, la compasión. La iglesia fue formada, creada, no solamente para congregarse, escuchar el mensaje, la palabra de Dios, como decía Pablo, sino la iglesia era el instrumento de caridad en todo el mundo entero, empezando también por España. La primera obra social, la primera obra de darse, la primera obra de repartir, como los primeros cristianos, era la iglesia. Y en el Génesis 18 quiero compartir todos estos versículos, si me lo permitís. Capítulo 18, versículo 16, es cuando hay esa relación entre Abraham y Dios le habla a Abraham y le dice lo que va a suceder y lo que va a acontecer. Y Abraham se sorprende y tiene su corazón de caridad, de amor, de compasión, de intercesión, para que Sodoma y Gomorra no sean exterminadas, no por amor a su familia de Lot que estaban allí, sino por amor al dolor, que aquí no haya dolor, aquí no haya destrucción. ¿A quién le gusta que haya destrucción? ¿A quién le gusta de que haya mal por mal? Que haya alegría cuando un pecador se arrepiente, amén. Hay gozo cuando alguien entra en la compasión de Dios y se pone de rodillas y pide perdón. Y el versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Perdón. Y cuenta la historia, ¿no?, de que Dios en sus pensamientos, que lo muestra la palabra. Cuando nosotros decimos ¿quién conoce los pensamientos de Dios?, en la palabra de Dios podemos encontrar sus pensamientos, sus intenciones. Aquel que dice no entiendo a Dios, aquel que lee la palabra de Dios empieza a comprender a Dios, le empieza a entender lo que son los designios, las intenciones, el porqué de las cosas. Y a veces no entendemos el mensaje pues porque no estamos cerca de él. Pero dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y a Dios le agrada mostrarle a su pueblo la voluntad. Por eso yo cuando compartía antes, y no sé si cuando compartía antes, ¿no?, de que el hombre pierde la conciencia, el hombre entra dentro del grupo, ¿no?, de que no entiendo, está sucediendo el cambio climático, pues las empresas, aquello, la saturación de la contaminación, el no sé qué natural, y entramos hasta el hombre de Dios entra también en esos designios, en esos conocimientos. Pero el hombre de Dios tiene que tener sabiduría. El hombre y la mujer de Dios tienen que tener el entendimiento espiritual de conocer los tiempos, porque Dios no los quiere revelar. Amén. Dice que el simple ve el peligro y cae en él, no se aparta. Pero nosotros tenemos que tener el entendimiento de la palabra, el entendimiento de la voz, el entendimiento de ver las situaciones, como aquel que ve las nubes y entiende que va a venir lluvia y se esconde o se resguarda. Pues más profundamente tenemos que empezar a entender realmente cuál es el plan, el por qué están sucediendo todas estas situaciones. Pues como hijos de Dios tenemos que tener la paz de que se ha revelado a nuestras vidas. Amén. Antes he orado por un hermano, no sé si está aquí, y me decía: quiero que ores por mí porque estoy entrando en los caminos del Señor, pero tengo malos sueños, tengo ataques. Y hemos orado. Y yo le he dicho: tienes que estar lleno de Dios. Tienes que buscar a Dios y que, sobre todo, Dios te dé enseñanza, te dé paz y que estés lleno para poder saber los caminos que estás comenzando en Él. Por lo tanto, Dios no encubre a su pueblo los tiempos. Por lo tanto, no podemos decir no sabemos lo que está pasando. Tenemos que tener un discernimiento espiritual ya desde nuestros hogares, desde nuestra vida, nuestros hogares, como aquel que haya esa onda del mar que va
abriéndose hasta poder tener un entendimiento profético, podamos decir. Desde nuestras vidas, desde nuestros hijos, desde nuestra casa, a veces no sabemos lo que está sucediendo en nuestros hogares, cómo el diablo está jalando a nuestros hijos y nosotros estamos como ciegos, cuando Dios no quiere encubrirlo, sino Dios quiere mostrárnoslo. Amén. Y dice, yo le mostraré, porque yo sé que Abraham tiene un corazón como el mío. Yo sé que si le muestro a Abraham el porqué de las cosas, yo sé que Abraham va a ir en pos de necesitado. Él y su familia tienen el corazón mío, como tiene que tener la iglesia. Y a mí me hablaba esta palabra, pues como ha de ser la iglesia, con el corazón de Abraham, que es el corazón de Cristo, que es de Dios. Amén. Dice en el versículo 20, quiero leer todo, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y descenderé ahora y veré si han consumido su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, si no, lo sabré. Y le mostró el porqué. Y le mostró por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios nos ama, como decimos, pues no por quienes somos, sino porque somos creación suya, pero Dios aborrece el pecado. La maldad, la falta de caridad, el adulterio, la fornicación. Debemos de andar en santidad. Debemos de ser una iglesia santa. Después hay consecuencias en nuestra vida que muchas de las veces no se las achacamos a la mala suerte y no nos damos cuenta de que nuestro caminar que no es el caminar correcto, de que quizás el pecado siga habitando en nuestra vida, de tal manera de que Dios lo ve todo y no es que sea un Dios consumidor, que sí, sino que Dios nos quiere dar la oportunidad de darnos a ver de que tenemos que apartarnos del pecado. Y por causa del pecado murieron. Por causa de no apartarse del pecado. ¿Cuántas veces se nos ha avisado de apartarnos del peligro, de dejar esos caminos, y hemos seguido insistentes en ellos y hemos tenido consecuencias adversas, negativas, incluso a veces hasta malditas, como muchos le pueden decir? Porque existe o la bendición o la maldición. La bendición en hacer la voluntad de Dios, en seguir los caminos del Señor, o la maldición que trae el pecado. Que la paga del pecado es muerte. No hay otra paga. Pero si hay otra paga, si nos arrepentimos y nos ponemos delante de Dios, pues sí viene la paga del amor, la misericordia, la compasión y el perdón para nuestras vidas. Amén. Y el versículo 22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Yo no sabía quién eran esos varones. Yo ayer decía, ¿quiénes son varones? Muchas veces habla de los varones como ángeles, pero no. Eran parte de los que seguían a Abraham, el padre de gran familia. Varones que venían después de haber defendido y haber sacado a Lot también del cautiverio. Y nosotros podemos estar mezclados en medio del mundo, pero nosotros no somos del mundo. Los varones caminaban con él y Abraham discurría. Yo pienso que oraba, que se apartaba, que oraba, que intercedía, que preguntaba. Y nos tenemos que dar cuenta de que somos escogidos de Dios. Dice que los varones se apartaron de Abraham y fueron hacia Sodoma. No escucharon el aviso. No entendieron realmente, no tuvieron la sensibilidad espiritual de escuchar la voz de Dios. Yo no sé si tú hoy estás escuchando la voz de Dios. No sé si tú hoy en la reunión, en la alabanza, en la adoración, incluso en la palabra, estás sintiendo que Dios te está hablando. Porque muchos de los que están aquí a lo mejor no escuchan, oyen, pero no reciben. Y dice que se apartaron y me llamó la atención que dice que fueron hacia Sodoma. Ay, amigo, qué insensatez. Pero dice la palabra de Dios pero Abraham estaba aún delante de Dios y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham tiene comunicación con Dios, habla con él. La iglesia tiene que tener comunicación con Dios. La iglesia tiene que ser como Jesús, que es el sumo sacerdote. La comunión de lo que es el Padre con la iglesia. De que nosotros también seamos ese sacerdocio hacia el mundo.
de que podamos entender lo que viene de revelación de Dios para poder mostrarlo al mundo, para poder avisar al mundo. Digo que el fin de los tiempos se predica desde Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a anunciar que el reino de los cielos se acerca, que el Mesías llega, que estamos en tiempo de gracia, que si estás en pecado, ponte delante de Dios porque Dios te va a perdonar. De que si estás andando por un camino malo, que hoy es el día de salvación, hoy es el día que puedes cambiar. Pero como le compartí al hermano, si vas a evangelizar, que ellos se hagan a ti, tú no te hagas a ellos. Y me decías que me atacan demonios, porque tenemos que tener a Dios en nuestra vida, como Abraham tenía el corazón, he compartido antes. Amén. Dice, quizás haya 50, del versículo 24, quizás haya 50 justos delante de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Dios sabía cuál era el plan y sabía quién eran los que había en Sodoma y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios puede contar, aquí está Manolo que muchas veces me dice, hay 110 personas. Hay tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños. Digo, ¿y cómo lo sabe este hombre tan rápido? Dios conoce incluso hasta nuestro interior de nuestro corazón. Sabe lo que estamos pensando ahora mismo. Aunque pongamos cara de ángel, sabe quizás hay cosas en nosotros que hay que ponerlas en el altar. Aunque quizás estemos hoy llorando porque el pecado habita en nosotros, el Señor sabe que hay el sentimiento de arrepentimiento en nuestra vida. El Señor sabe. Dice, tú eres el juez de la tierra. Nosotros somos muy jueces y juzgamos mucho a las personas, pero al final el único que puede es Dios. Pero Dios le dijo, si hallara 50, yo perdonaría a Sodoma. Pero Dios sabía de que no había 50, sino que toda la ciudad, todo el mundo se había corrompido. Y vivimos tiempos donde parece ser que las tinieblas, como he dicho al principio, crecen y la corrupción está creciendo de unas maneras tremendas. No la corrupción política, que eso ya lo sabemos, sino la corrupción de los corazones, la contaminación de las vidas, la tibieza de la iglesia, la frialdad en este mundo, la perversión de las almas. Todo lo que está sucediendo, que como he dicho al principio, la iglesia está pasiva, cuando la iglesia tiene que ser la que encienda la mecha para que la luz de Cristo ilumine. Amén. Versículo 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, se hallaré allí 45. Y volvió a hablar y le dijo, quizás se hallará allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Iba menguando. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo, aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Y no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. La intercesión de la iglesia, no la intercesión de los santos, la comunión con el Padre, el amor de Dios en las vidas, de interceder porque no se pierda. Aunque solamente haya 10, no había 10, no había ninguno. Solamente se escapó de Sodoma, creo que fue Lot y sus 2 hijas, por amor, por misericordia, por amor a Abraham, por amor a la iglesia. Pero la enseñanza que dio, ¿no?, de que hallaré fe en la tierra, hallaré la gracia, hallaré el amor, hallaré el perdón, y vinieron las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, a mí todo este versículo que he compartido es la enseñanza que tiene que tener la iglesia, ¿no?, de interceder por las almas, por la vida, de no amar al mundo. Vivimos muy amadores del mundo, vivimos muy tibios, de buscar lo nuestro propio. Muchos, si estamos aquí, es porque buscamos nuestro propio
interés, de que no me falte. Pero aquel que conoce a Dios y tiene el amor de Dios, como dice la palabra, ya no es él, ya no ama la vida del mundo, sino su vida como fueron Pablo, Pedro, los apóstoles, como otros tantos que hemos compartido, tanta enseñanza preciosa, fue la de morir por Cristo. Amén. Yo tenía aquí puesto Jesús, Abraham, Moisés, Samuel, intercedieron por sus tiempos. En Lucas 17, 26, aleluya. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Los tiempos se repiten, pasan 400 años, pasan 500, pasan los tiempos de temor, los tiempos de andar en luz, de buscar las primeras obras, de darnos cuenta que hay que clamar a Dios, acercarse a Dios, de que no podemos ir en la contra de la voluntad de Dios. Yo creo en el avivamiento. Yo no soy un hombre muy dado a la profecía, aunque tenemos que todos profetizar, y a medida que vayamos sumergiéndonos en el Señor y madurando en el Señor, Dios nos tiene que dar una visión de profecía, pero yo sí creo en el avivamiento, creo en un avivamiento, pero el avivamiento siempre viene después de un azote fuerte, después de un asolamiento, no sé de qué índole. Entonces viene un avivamiento, la gente empieza a clamar, empiezan a buscar, empiezan a sensibilizarse. Yo me acuerdo en pequeña escala, minúscula, cuando fue el tiempo no de la Dana, sino el tiempo del virus del COVID, donde después de que pasó este asolamiento, esta situación inesperada, donde la gente estaba sensible, ¿sí o no? Había más cordialidad, más cariño, era algo natural, pero también muchos se convirtieron, muchos volvieron a Dios, hubo un renuevo realmente de lo que es amarse unos a otros, en pequeña escala, pero después de que suceden estas cosas, vienen los avivamientos. Y nos habla aquí la palabra de Dios de que las cosas volvieron después de esos avivamientos. Quizás por la falta de caridad, vuelvo a compartirlo, quizás por el apego a las ganancias, quizás por el exceso, ponía aquí, como decía la Misná, el apego excesivo a la propiedad, a lo mío, a lo tangible, a las riquezas. Y creo que estamos volviendo a esos tiempos, pues habrá unas consecuencias negativas. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día en que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Amén. Aquel que es digno de mí o aquel que pone la mano en el arado no es digno de mirar hacia atrás. Y a veces llevamos la mano en el arado y la mano en el mundo. Servimos a dos dioses. Yo muchas veces digo, si se nos pusiera realmente la encrucijada de ¿qué quieres escoger hoy? ¿Quieres escoger esto? ¿Quieres escoger aquello? Muchos tendríamos una dificultad en tomar una decisión rápida, decir, no, yo serviré a Cristo. O diríamos, bueno, por lo tanto hay que tener temor y temblor, ¿no? De que en aquel día que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no desciendas a tomarlos, y en la casa del campo, así mismo, no vuelvas atrás. Acordaos de la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se quedó hecha estatua de sal, por no mirar a los ojos de Cristo, por no buscar a Dios en la primera cosa. Y la iglesia también se va a quedar como estatua de sal, si realmente miramos atrás, si realmente no nos damos cuenta de que o sabemos por qué Dios ha llamado a la iglesia. El otro día hablaba con un hermano precioso que estuvimos comiendo mi esposa y yo,
un hermano que tiene un ministerio de muchos años de alabanza y está metido en el sector católico y lo llaman para alabar y decía, hay tantas iglesias, hay tantas denominaciones, hay tantas ramificaciones y en muchas iglesias dicen, no, detente, no te pases de hacer tanto bien. En otras te sujetan porque no, tantos tiempos de caridad. A lo mejor sale una persona que tiene un corazón como el corazón de Cristo. A mí me hablaba mucho de la mujer esta hermanita Santa Teresa, no, Santa Teresa no, la hermana de Teresa de Calcuta, ¿no? Donde dicen que tenía un corazón tremendo, donde les llamaba la atención a las monjitas que tenían los almacenes llenos de alimento, decía, vaciarlos, hay muchos pobres por darles de comer. ¿Cómo podéis tener los almacenes llenos de comida? Dice que con una varita les azotaba. Porque guardaban y guardaban. ¿Para qué? Si habéis sido llamados para ser instrumentos de salvación, si habéis sido llamados para que podáis dar lo mío, mi ganancia, lo que es de mí y que es nuestro, podemos decir, cuando llegue el final de los tiempos. Acordaos de la mujer de Lot. Dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda la vida, la salvará. Amén. Qué bonito es perder la vida por Cristo, porque sabemos que nuestra ganancia, nuestro negocio es la vida eterna. O todavía no lo sabemos, de que somos peregrinos por este mundo, de que nadie se va a quedar aquí. ¿O qué quieres que pongan tu nombre en una, no lo sé, en una estatua o te pongan tu nombre Somos peregrinos. Lo único que podemos hacer es hacer la obra de Dios en los tiempos que nos quedan. Amén. Gloria a Dios. Y para acabar en el libro de Judas, quería compartirlo también, no quería dejarlo. En el libro de Judas, antes de llegar a Apocalipsis, yo le decía a mi esposa, hoy la palabra que traigo es apocalíptica, pero yo creo que es palabra de Dios, palabra seria, porque vivimos tiempos difíciles, tiempos serios. Parece que las cosas... Y esos son los tiempos más peligrosos, cuando parece que no sucede nada, pero sí está sucediendo mucho. Hay una batalla espiritual tremenda, donde los hijos de Dios tienen que tener ya esa luz y tienen ya que estar preparados, que no nos pille por sorpresa. Y en el libro de Judas 1, versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y a algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Me quedaba con este versículo para terminar, porque nos habla de unos salvadores, de unos, estos que llevan la cruz, no la cruz roja, sino aquellos que llevan, que están en el ejército, que están en tiempos de guerra, pero su propósito es salvar, es ayudar. Fíjate lo que dice la palabra, ¿no? Y a mí me llamaba mucho, ¿no? Dice que esperando a nuestro Señor Jesucristo, dice, a algunos que dudan, convencerlos, y algunos están dudando, a ellos hay que convencerlos, a ellos hay que llevarles el fuego del Señor, la palabra de Dios. Dice, a otros salvad. Tú te imaginas, ¿no? Hemos visto esta catástrofe de los trenes y ha habido testimonios de personas que decían, no sé a cuántas personas he salvado. Y son héroes anónimos, pero son personas que han salvado vidas. Pueden salir otros en la televisión y pueden otros ser los focos de atención, pero esos son los héroes que han salvado. Y hay muchos que están esperando ser salvados por ti, con el salvamiento de Cristo, con el salvavidas de la palabra de Dios. Por eso dice que a otros salvad, aleluya. ¿Por qué? Porque se están muriendo. No podemos llegar en nuestro corazón, como yo pienso que a casi todos nos pasa, ¿no? Que a veces llegamos a un tiempo en aborrecer el mundo, como que vemos la maldad, el pecado y lo aborrecemos, pero también aborrecemos al pecador, y al pecador hay que amarle. A mí me ha pasado. Yo he llegado a tener mis reticencias sobre gente que veo que están en pecado y me aparto, pero ellos me dicen, no debe de ser así.
tienes que salvar a muchos. Tienes que amar al pecador. Tienes que rescatarlo. Y dejar que se ahogue el pecado, pero que él se salve. Amén. A otros salvad. Aleluya. Yo no sé si tú te sientes identificado. Arrebatándolos del fuego. Y otros, tened misericordia con temor. Misericordia con pasión. Una iglesia misericordiosa que intercede. Yo muchas veces le digo al Señor, Señor, enséñame a orar, no como conviene, sino como debo de orar. Y una de las partes principales de la oración es la intercesión. Señor, dame trabajo, dame hijos, dame esposa, dame casa, dame coche, dame. Señor, te voy a cambiar el nombre, voy a poner Carrefour. Cuando hay que interceder, cuando hay que llegar al lugar santísimo, como hemos escuchado la adoración, y en el lugar santísimo, interceder por este mundo. Orar por un mundo que se está perdiendo. No que el Señor pare los vientos ni pare la lluvia, sino que muchos se puedan convertir, muchos se puedan salvar. Amén. Pero fíjate lo que más me llama la atención también, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aborreciendo lo natural, aborreciendo lo tangible, aborreciendo incluso la ropa contaminada por sus carnes. No sea yo que también me contamine. En el tiempo de esas enfermedades contagiosas como fue la lepra o como fueron no sé otras tantas, al final se dieron cuenta de la higiene tan importante, de las manos, como en estos tiempos del COVID nos decían de las manos, no sé de qué. Nosotros tenemos que tener manos santas, no tenemos que apropiarnos de lo que está contaminado, sino solamente intentar buscar la apropiación de lo que es el alma para Cristo. No sé si me entendéis. No mirar lo exterior, sino buscar el interior, quemando todo el exterior. Toda la hojarasca que para este mundo es oro o es valioso, pero para nosotros lo más valioso tienen que ser las almas. Amén. Ponte de pie conmigo. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Aleluya. Señor, cuánto apreciamos, Señor, el que tú nos hayas dado luz, entendimiento. Señor, cuánto valoramos, Dios mío, el que nos hayas dado tu gracia, tu perdón, tu rescate. Señor, queremos, Dios mío, tener un corazón como el tuyo. Queremos, Señor, conocer más, saber más, no de la letra que mata, no del emanecimiento del hombre, sino de lo Espíritu Santo. Como dice tu palabra, llenos del Espíritu Santo, santificados en la fe, con el sello de que somos hijos tuyos, no porque venimos a la iglesia, sino porque tú has puesto tu corazón en nuestra vida, Jesús. Ese corazón de amor, ese corazón de pastor, ese corazón de misericordia, de compasión. Señor, si nosotros somos tus escogidos, si nosotros hemos sido hechos a tu imagen y tu semejanza, es para tener tu corazón, Señor. Señor, queremos clamar por un mundo que se pierde. Queremos ser ese ejército de salvación, ese ejército de Cristo, ese ejército que no pierde el tiempo en los quehaceres del mundo, en los negocios del mundo. No queremos perdernos por lo que se está perdiendo este mundo, Señor, sino queremos ser esos escogidos a los cuales tú has creado, Señor. Tú los creaste a tu imagen y semejanza. A tener, Dios mío, ese corazón, ese espíritu de amor y de servicio, Señor. Señor,
aventa la iglesia, Señor. Aventa como aventas el grano, el trigo, y donde en el viento de tu palabra, de tu soplo, echa fuera toda hojarasca, todo lo que no es tuyo, Señor. Aventa, bendito Dios, Señor, a tu iglesia como aquel que zarandea el cuerpo para que se despierte de su aletargo, de estar dormido, y que podamos despertar de una vez por todas, Señor, a ser, Dios mío, instrumentos tuyos, Dios, a poder rescatar, no a ser prosélitos, sino a poder rescatar vidas, poder salvar, Dios mío, al que se está quemando en el fuego del mundo, del amor al dinero, de la avaricia, pero primero límpianos a nosotros, Señor, todo apego a este mundo, Señor. No que tú nos amas como somos y con lo que tenemos, sino que tu amor es para traernos luz, traernos entendimiento y poder de una vez por todas, Señor, desatarnos, Dios mío. Oramos por estos tiempos difíciles, Señor, tiempos peligrosos. Tu iglesia es la que intercede, tu iglesia es la que has puesto, como pusiste a Jesús, que está en nuestros corazones, para clamar, para interceder, para levantar las manos a ti, Jesús, a ti, Dios, para que tengas misericordia, Señor, y puedas tener compasión, Dios mío, de este mundo. Que la maldición se convierta en bendición, como el desierto se convierte en huertos, Dios mío. Tú has cambiado tantas vidas, tú nos has cambiado a tantos, Señor, y nos has llevado al renuevo, Señor. Tú nos has llevado, Señor, al principio que eras tú, Jesús. Por eso, Señor, Dios mío, enciende antorchas, enciende vidas, enciende la iglesia, Señor, que está dormida. Señor, enciende, Señor, Dios mío, los corazones y que podamos ser trompetas en estos tiempos, Señor. Que podamos tocar la trompeta y avisar del peligro y que muchos puedan oírla. Que puedan oír tu sonido, tu oído, Señor, tu palabra. Tu palabra es aviso. Tu palabra es aviso de los tiempos difíciles que están viniendo, Señor. Ten compasión, Señor, ten misericordia. Nosotros no podemos si no eres tú, Señor. Nosotros solamente somos utensilios en tus manos, Señor, Dios mío. Señor, que se puedan salvar muchos, que podamos entender tus tiempos, tus planes. Trae revelación a los que no lo tienen, trae revelación a mi vida, trae entendimiento, Jesús, y que sepamos dónde ponemos nuestros pies, Dios. Señor, que podamos salir de Sodoma, que podamos salir, Dios mío, en tu presencia, Jesús. Trae temor y temblor a nuestras vidas, Señor, y perdónanos, Dios mío, que haya un arrepentimiento siempre en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que el día de tu venida estemos como esas vírgenes con el aceite suficiente para poder reconocerte y poder entrar en tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Dios os bendiga.